Electrónico, en realidad hago programación y estudio en la UNTREF, en la Universidad Nacional. Me parece que sí, que la soberanía es argentina. Justo salgo de ver la película Norita y el documental y en un momento habla del reclamo de Malvinas y me parece que estaría bueno no dárselo a los ingleses, porque básicamente es una usurpación. ¿Y importante o no? Obvio que sí, porque las Malvinas son argentinas y siempre serán argentinas, claro, porque nos pertenecen únicamente porque a nivel geográfico la tenemos acá. Y nos merecemos más, porque nada, por las personas que murieron por las Malvinas. Muchos chicos jóvenes que no tenían la culpa de nada, no sabían cómo agarrar un arma y lamentablemente murieron. Y eternamente agradecido por esos chicos que dieron la vida por un país entero. Sí, obvio, porque son parte de nuestra historia y de nuestra identidad, sobre todo. Así que muchos jóvenes murieron en aquella época y cómo no lo vamos a defender nosotros, ¿no? ¿Escucharon a Milei hoy? ¿Qué opinan de lo que...? Ya estoy cansada de escucharlo, sinceramente no dice nada que sea coherente. Y porque territorialmente nos corresponde, tenemos derechos sobre ella. Pero bueno, lamentablemente los soldados no estuvieron, no había recursos en cuanto a preparación y recursos de armamento y preparación para los soldados, para enviarlos a luchar en una guerra donde teníamos desventaja. Sí, yo creo que es fundamental, es parte de nuestra plataforma, es Argentina. Me parece perfecto que se reclame. Muy malvineros nuestros consultados en el Focus de hoy. Ya recibimos a Leandro Renú, conductor de Última Hora. Bienvenido, Lean, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy me lo crucé a Renú por el pasillo, yo ya venía cambiado, él iba al camarín, ya por suerte no compartimos camarín, y lo veía que venía medio atribulado, me dice, es un quilombo, es un quilombo. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Claro. Con la producción, me dice, no. El mundo es un ¡ay, quilombo. no! ¿Viste lo que hizo Donald? Está bien. Escuchame, en un ratito, ustedes se ríen, pero mañana... No, perdón, no me río, me causó gracia la escena. No, la escena fue... Sí, pues aparte vos venías como si estuviéramos en Suiza, tipo Heidi, como... todo es felicidad. ¿Qué problema? Venía bien, viendo si me quedó bien el saco, la corbata. Bueno, mañana va a haber un templaderal en Argentina y en el mundo. Me parece que entramos ahora sin exagerar, en la Cuarta Guerra Mundial, en este caso comercial. Sin exagerar, está bueno. No, pero en serio le digo, si vos ves lo que está pasando en las bolsas del mundo con esta decisión de Trump, en un ratito lo vamos a charlar, si a Argentina le faltaba un problema es y además con Milei viajando a Estados Unidos, ¿no? Claro, anda a conseguir dólares después, más allá de lo que te pueda prestar el fondo. Pero a ver, anda a conseguir dólares, fíjate qué va a pasar con los precios internos, porque obviamente esto va a pegar en una inflación global más alta, fíjate qué vas a hacer estratégicamente con China, con Estados Unidos. Me parece que se viene un tema duro y sobre todo para la industria nacional, ¿no? Porque pensemos que el arancel más alto es para los chinos, claro, que en algún lugar tienen que colocarlo, que no coloquen en otro lado. Así que para Argentina van a ser tiempos difíciles. No sé si escuchabas recién la charla con Guillermo Michel, pero él decía, estamos atrasados, estamos en una era en el pasado. Exactamente. En Argentina. Con una política totalmente contraria a la del mundo, ¿no? Aparte, fíjense el contraste que va a haber en Estados Unidos entre Trump y Milei, digamos. Uno está haciendo una cosa y otro está haciendo otra completamente distinta. O sea, acá tenemos una apertura de mercado en un mundo en conflicto. Pero además lo celebra el presidente. Bueno, la verdad es que todavía, por ahora no se entiende nada de lo que está diciendo Milei. Veremos si en el futuro hay alguna clave para descifrarlo. Vamos a mirar Última Hora. Dale. Hasta mañana, amigos. Gracias. Hasta mañana. Y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos. No habían regresado aún al continente nuestras tropas cuando ya se puso en marcha una campaña de desmalvinización que durante años asoló a nuestro pueblo, pretendiendo imponer un relato maliciosamente tergiversado sobre la actuación de nuestros militares durante el conflicto. La verdad que duele mucho saber que quien preside hoy el gobierno nacional considera a quien diera la orden ilegal de hundir el Belgrano y de asesinar a compatriotas, quien preside la nación la considera una ídola, una genia.
nuestros reclamos son los de siempre, los medicamentos, un ajuste de nuestro salario que cada día queda más deteriorado, 270.000 pesos de bolsillo, cuando los senadores y diputados ganan 9 millones de pesos. Soy jubilada hace 9 años. Pasé mal con los otros gobiernos, no voy a negar. El país estaba mal, pero en un año nos dejó así, en un año. El tema es el siguiente, tanto al presidente Donald Trump como a mí nos van a estar entregando un premio y si la agenda lo permite, probablemente hagamos una reunión informal. Bienvenidos amigos y amigas a Última Hora, yo soy Leandro Renú, los voy a estar acompañando hasta las 12 con la mejor información política y económica de la jornada. Ustedes saben que esto arranca con una especie de conversación colectiva, ustedes de ese lado y nosotros de este, sobre un tema de la jornada. Que uno dice, bueno, jornada de feriado, tranquila en Argentina y el mundo, absolutamente nada que ver. Lo de Argentina es una obviedad, empezamos con el tema de Malvinas. Voy a hacer un breve repaso, porque la verdad que los chicos de Batalla Cultural, Noel y Gabriel, lo estuvieron tratando bien. Decir solamente algunas cosas. A mí me parece que no hay que calentarse demasiado con la posición bastante iletrada, por ser gentil con el gobierno, que Javier Milei tiene respecto a hechos patrióticos, anuncios. Lo de hoy con Malvinas, la verdad que casi que no amerita comentario. Es mejor ignorarlo o cuestionarlo que darle demasiada bolilla. Básicamente, en síntesis, 2 de abril, día de la gesta de Malvinas, entre comillas, la gesta, porque fue una masacre. El presidente toma la posición del Reino Unido sobre el conflicto bélico en Argentina, apoya la autodeterminación de los kelpers, de los isleños, y dice que vengan y me voten a mí si logramos finalmente liberalizar la economía. La verdad, para ser gentiles, una pavada atrás de otra, la de hoy a la mañana, no tiene demasiado sentido. El gobierno está con pocos libros leídos. Yo ayer decía medio en chiste, medio en serio, que le acerquen a Milei 2 o 3 libros, yo no te digo universitarios, de la secundaria, para que por lo menos lea 2 o 3 cositas y que un jefe de Estado no caiga en ese tipo de cosas. Yo creo que lo hace, además de por provocación, por ignorancia, pero la verdad no vale la pena mucho calentarse por ese tema. Porque la verdad es que Argentina tiene otro problema serio que pasó hoy a la tarde, que ahora lo vamos a charlar con economistas importantes con los que vamos a hablar en un ratito, que es que finalmente Donald Trump, hoy, en el Día de la Liberación, como él lo tituló, el presidente de los Estados Unidos tomó la decisión de ir a una guerra mundial del comercio. Yo lo decía en el pase con los chicos de Batalla Cultural, no me parece un exceso decir que esto es una 4ª guerra mundial del comercio, porque Donald Trump, al que ahí estás viendo en pantalla, si no lo viste, ahora te vamos a dar un paneo general, anunció esta tarde aranceles al ingreso de productos extranjeros a Estados Unidos muy subidos para todo el mundo. Fíjate que ahí tiene Donald una planilla medio analógico, lo de Donald con una cartulina, no sé qué era, una especie de cartón sosteniendo los aranceles nuevos, con lo que básicamente lo que hace es restringir el comercio, es decir, cerrar la economía de Estados Unidos. Después vamos a discutir un poco de eso, si está bien o está mal, pero le dispone aranceles a todos los países del mundo. Como vos ves en esa pantalla, los más perjudicados de todo el escenario, al menos desde lo numérico, no sé si podemos ir más para abajo, son los países asiáticos. Fíjate que le imponen un arancel muy fuerte a China, a los países del sudeste asiático, que son los que discuten la política global del comercio con Estados Unidos, al fin y al cabo. Y después vos tenés a los que van a mirar la pelea comercial desde afuera, entre otros países Argentina. Poneme el de Argentina un poquito, subile un cachito. Porque acá empieza el problema. Mirá, Argentina nos clava 10% de aranceles. Yo no les voy a dar el detalle por producto, pero Argentina hoy paga aranceles entre 0 y 5% más o menos según el producto que entra a Estados Unidos. Es decir, Donald le metió un matracazo fuerte a Argentina. Pero el problema más grave, además de lo que va a pasar, de hecho, si vos ves hoy, ahora en este momento, las bolsas que ya abrieron porque hay diferencia horaria en el mundo, sobre todo la de Japón, hay un desplome que adelanta que mañana va a ser un día negro para el mundo, no para Argentina. Seguramente en Argentina sea peor porque Argentina ya tiene problemas. De hecho, esta noche el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, están viajando a Estados Unidos a mendigarle unos dólares al Fondo Monetario. ¿Pero a quién?
a Donald Trump, que acaba de declarar una guerra comercial del mundo. El presidente Javier Milei en ese escenario va a ir a una especie de entrega, voy a tratar de ser lo más serio posible con esto, le van a entregar otro de estos premios Falopa que le dan por ser un liberal global, se lo van a entregar en el quincho de Donald Trump, entre comillas, que es Mar-a-Lago, la residencia donde a Donald junta 2 o 3 tipos parecidos a él y dice, bueno, le vamos a entregar el premio. El premio, ¿se acuerdan cómo es? Después me lo dice la producción porque no me acuerdo. Creo que es el león más poderoso del mundo. El león de la libertad. Mirá. Bueno, le van a dar mañana a Milei el premio El León de la Libertad en la casa de Trump, donde además van a premiar también a Trump. Y el presidente argentino, porque ustedes saben, bueno, no es que vos vas a Estados Unidos y decís, che, Donald, ¿estás para una reunión mañana? Me tomo un avión y voy. No, las agendas se coordinan con tiempo. De hecho, mañana no va a haber agenda formal de Milei con Donald Trump. Es decir, Milei va a ver si se lo cruza en algún pasillo y le dice, saquémonos una foto y Donald acelera la billetera porque yo te hice 250 gestos de amor y vos no me diste un mango todavía. Esa es la síntesis. Esto en paralelo a lo que está pasando con la crisis global. Pero volvamos un ratito al tema de Estados Unidos y la decisión comercial. El gobierno está a contramano del mundo en la política económica porque está planteando una economía abierta en un mundo que se está cerrando. De hecho, lo que dice Trump, más allá de segundas y terceras lecturas que es necesario dar, porque la pregunta es, ¿Trump pega para negociar? Y muy probablemente, porque después, en general, cuando ha amenazado a países con sus aranceles, después lo bajó, pasó con México, pasó con Canadá. Quizás sea una manera de negociar, pero lo que está diciendo Trump es, al menos si tengo que vender humo, que no sea con la liberalización de la economía. O sea, que sea con un cerrojo, que el mundo se atemorice por la política que Estados Unidos tiene. Vos me dirás, y Argentina la verdad que no existe en el concierto global comercial en algunos productos, es cierto, pero igual estamos a contramano. Yo hoy decía, medio en broma, medio en serio, que en este conflicto Argentina tiene una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Hacienda los que mandan son un grupo de mesadineristas. Esto no es peyorativo ni nada, son gente experta en manejo de plata. Es decir, vos le tirás un acuerdo comercial y nadie sabe de qué se trata. O sea, vamos a la Primera Guerra Mundial Comercial más grande después de muchísimos años con un grupo de financistas comandando la economía. Es un problema delicado, el primero. Lo segundo es que ese grupo de financistas o de mesadineristas que están en Hacienda creen que es momento de abrir la economía. ¿Para qué? Para intentar que en Argentina bajen los precios. Si vos fuiste al supermercado en el último tiempo, habrás visto que hay un montón de productos muy básicos, de hecho pan lactal se está importando, que lo traen de afuera porque dicen, che, si traemos el producto de afuera, los de adentro bajan y además se abre la competencia. Un delirio, y más en este escenario. ¿Por qué? Porque la industria argentina ya está seriamente dañada. Y con este conflicto global van a pasar dos cosas. No solo va a estar más dañada, sino que va a haber una tensión global, muy probablemente inflacionaria, en la cual vamos a padecer mucho más de lo que estamos padeciendo. Voy a dar 2 datos antes de pedirte material sobre la reacción del gobierno ante esta situación. En marzo, la inflación, hoy estuve hablando con varias consultoras privadas que están recalculando el IPC. Algunas dieron, como el caso Analítica de Ricardo Delgado, 2,5%, pero dicen, me parece que nos quedamos cortos. EcoGo de Marina Dal Poyetto da 2,9%, Equilibra de Rapetti da 2,7%, Orlando Ferreres da 2,9%, es decir, están todos tocando el 3% de inflación. Y cuando el INDEC seguramente dé el número de marzo, la sorpresa va a ser el rubro alimentos. Algunos que conocen las mediciones oficiales dicen, ojo que alimentos puede subir 5% en marzo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que te estoy contextualizando es que Argentina ya está en un escenario tensionado, con presión devaluatoria y precios al alza, en un mundo en el cual nada parece ir mejor de acá en adelante. Entonces es un problema. Ahora vos me dirás, Argentina poco tiene que ver en lo que define Trump. Y la verdad que es cierto. Ahora, Argentina sí tiene responsabilidad política sobre la consideración del anuncio de Trump en el país. Agustín Romo, si vos no lo conocés, si no estás en redes seguro no sabés quién es, pero vamos a recordarlo. Es un chico bonaerense, diputado de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, que es una especie de agitador en redes sociales.
de Milei. Mirá lo que tuitea sobre el tema del anuncio de Trump. Es impresionante, dice Romo, el tratamiento que le dio Trump a la Argentina con el anuncio de tarifas. Tarifas son las restricciones comerciales. Es equivalente, dice Romo, es que esto es para matarse de la risa, a tener un tratado de libre comercio. Damián Arabia, vieron que el PRO está como mimetizado en la pavada, hay como una mímesis de la pavada donde el PRO le compite a la Libertad Avanza a ver quién dice más boludeces por minuto. Poneme el tuit de Damián Arabia, del PRO, que es prácticamente oficialista, hermano de la Libertad Avanza. ¿Lo tenemos? El tuit de Arabia. Dámelo, por favor. Dice lo siguiente, Arabia. Argentina va a ser una de las pocas economías importantes que va a tener solamente un 10% de arancel recíproco con Estados Unidos. Esto no solo es para matarse de risa, sino que es una sanata total. ¿Por qué? El gobierno empezó a vender esta tarde que Argentina fue beneficiado con menos aranceles que el resto del mundo porque Milei es amigo de Trump. Sí, si querés en tu casa reíte, pero es lo que dice el gobierno. Poneme por favor la planilla de Donald Trump de nuevo, de los aranceles. Porque además de que hay una mentira en curso, está expuesta por el mismo Estados Unidos que dice, muchachos, acá no hay amigos de nadie. Yo le puse los aranceles comerciales a todos de la manera que yo quise. Fíjate qué arancel tiene Perú, 10%. Fíjate Brasil, qué arancel tiene, 10%. La verdad que Lula, muy amigo de Estados Unidos, no es. O al menos no viajó 12 veces para tratar de rapiñar un mango allá. Guatemala 10%, Honduras 10%. Yo no sé qué característica tiene el gobierno hondureño hoy, pero yo lo que quiero decir es que ni Brasil, ni Chile, ni Uruguay, que también tienen 10, son amigos de Brasil. Ni México es amigo de Brasil, ni Colombia es amigo de Brasil. Y todos tienen arancel del 10%. Es decir, estamos en una situación de un gobierno que ha decidido vender basura en las redes sociales para analizar un tema serio, que es la cuestión comercial. ¿Ustedes se dan cuenta de lo grave que es? Gente del gobierno diciendo, che, como nosotros somos amigos de Trump, nos puso el mismo arancel. Es casi un chiste, una broma de mal gusto. Lo peor es que el propio presidente parece creer lo mismo. Poneme el tuit de Milei, que la verdad que este tuit no tiene desperdicio. Friends will friends, dice Temap. Para el que no está en la pavada de las redes sociales, que por suerte es mucha gente, Temap quiere decir todo marcha de acuerdo al plan. Sí, parece una joda de pendejos, pero no, digamos, no es. Friends will be friends, dice Milei, que da a entender que Trump, como es amigo de él, le puso menos aranceles. Lo más grave de todo esto es que además del chiste malo que hace, pone un tema el 2 de abril de Queen. A mí me encanta Queen, pero es una banda inglesa, presidente. Hoy no. O sea, una cosa más o menos seria. Una cosa que no sea una provocación. Una cosa. Poneme de nuevo el tuit, por favor. El presidente no solamente dice que Trump es amigo de él, sino que pone el día 2 de abril, el día de Malvinas, una canción de Queen, que es una banda británica, para provocar, para molestar. Feo el gesto. Ya se lo dijeron los excombatientes esta mañana. Pero el gobierno está totalmente confundido, como pocas veces ha pasado hasta ahora, y hasta el discurso le está flaqueando. Lo más serio de todo es que este es el gobierno que tiene que comandar a Argentina en el marco de una crisis global que se viene y que mañana se van a dar cuenta la seriedad y la gravedad que tiene. Es un tema delicado, insisto, más allá de lo de Malvinas, ahora vamos a ver un informe especial sobre el tema. Estamos entrando en un conflicto global que seguramente se lleve puesto a Argentina, que ya está en un tembladeral. Así que me parece que es momento, en vez de hacer chistes malos, de ponerse serios y gobernar un poquito el país. Vamos ahora sí a compartir un informe sobre Malvinas. Dale. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo
y vuelva a tener el PBI per cápita. Bueno, muy bien, ahí tuvimos un problemita técnico que ahora vamos a estar resolviendo. Yo les decía que ahora vamos a mostrar un informe de lo que pasó esta mañana, que es el presidente en un acto político en Malvinas que tuvo algunas particularidades. La primera es que invitaron nada más, o sea, había un cerco de protección de los funcionarios que contenía solamente a 30 excombatientes y a muchos militares jerárquicos adentro del corralito. ¿Está ok? Bueno, vamos a ver el informe. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Es la vara con la que nos medimos y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. No habían regresado aún al continente nuestras tropas cuando ya se puso en marcha una campaña de desmalvinización que durante años asoló a nuestro pueblo, pretendiendo imponer un relato maliciosamente tergiversado sobre la actuación de nuestros militares durante el conflicto. Se habló de los chicos de la guerra, de la ineficiencia, cobardía, falta de preparación y todo tipo de mentiras destinadas a desmerecer a nuestros hombres de armas. Fruto de esa maquinación, los veteranos de guerra, soldados y militares fueron escondidos a la sociedad. Nuestras Fuerzas Armadas fueron desprestigiadas, perseguidas y desarmadas. Y el recuerdo de la guerra se limitó al de un hecho vergonzoso que debíamos olvidar. Considera a quien diera la orden ilegal de hundir. Pero es cierto que falta la comisión que Juan Carlos pedía. Y después, y para terminar, hoy alguien dijo en Buenos Aires que soñaba lo que decía Juan Carlos, que los habitantes ilegales y legítimos de las islas quisieran ser argentinos. Yo no sueño eso. Todo lo contrario. Yo sueño con que se vayan de una vez, porque no son la población originaria, fueron implantados. Para eso echaron a todos los argentinos primero, para después llevar su propia gente. Ese no es el sueño de los fueguinos, no es el sueño de los argentinos. Bien lo dijo Juan Carlos, lo decía recién Walter. No se entiende que a esta altura de la historia del mundo todavía tengamos un país tan colonialista y usurpador como Gran Bretaña. No se entiende cómo sus socios de la OTAN, que vienen y se pasean, como la general Richardson se paseó acá, y que hubo mucho silencio de muchos, lo permitamos. Entonces creo que es cierto que es un compromiso diario y de todos, y que todos los días tenemos que poner la voz donde la tenemos que poner y que es un compromiso. Y donde los que tenemos un lugar de servicio y somos servidores públicos, tenemos que reconocer errores y reconducir el camino. Pero estoy convencido, y lo digo sinceramente, que como se vive en Malvinas, en Tierra del Fuego, no se vive en ningún lugar del país. Por eso este año está la vicepresidenta, ojalá el año que viene vuelva y venga el presidente también, a sentir este frío de Malvinas, a pisar la tierra de Malvinas, a sentir el aire y a sentir sobre todo el corazón. Porque nuestras Islas Malvinas son y serán argentinas, pero por sobre todo son y serán fueguinas. Y acabo de escuchar hoy al señor presidente en su discurso que hay que escuchar a los habitantes de las islas decir que quieren ser argentinos. Algo parecido a la autodeterminación de los pueblos, cosa que no corresponde en este caso para nada, porque no es un pueblo originario, todos lo sabemos. El 60% de los argentinos, el año pasado nos ilusionamos con un gobierno distinto, con un estilo distinto, pero al poco tiempo se convirtió en un conventillo. Sin mirar a todo lo anterior, todos los presidentes, desde Alfonsín hasta la fecha, se han peleado con sus vices.
Esta fórmula que parecía sólida, con objetivos claros, lamentablemente al poco tiempo se resquebrajó. Atención, primera imagen del presidente y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, a punto de embarcar a los Estados Unidos. Van a intentar ver a Donald Trump, así se dice, rumbo a USA. Mira vos, pusieron USA, hasta en inglés pusieron la descripción de los Estados Unidos. Acá se dice presidente, o Toto, que en este caso es el que escribe. Y que puso una bandera argentina con Karina Milei, obviamente la secretaria de la presidencia, la hermana del presidente. Viajan a Estados Unidos a ver si Donald, que no está teniendo muchos quilombos últimamente, debe estar con la agenda liberada, seguro después del anuncio que hizo hoy. Y mañana vamos a ir a manguearle un poquito más de 8.000 palos, que Donald va a decir, muchachos, no tenían otro momento para venir que este. A ver si pasa algo raro todavía. Toto Caputo confirma que Argentina viaja, llegará mañana a tratar de ver a Donald Trump. Muy bien, poneme el tuit de Agustín Romo, más reciente. Yo les decía, es un chico diputado bonaerense, un agitador histórico de la Libertad Avanza, que insiste con esta teoría sobre el tema del anuncio de Trump. Dice Romo, que de nuevo, si le tirás un libro de la secundaria no lo agarra, le rebota. Hoy Trump anunció tarifas altísimas para todos, pero con Argentina anunció las más bajas del mundo. Sanata, mentira. Eso consiguió el presidente Milei, un trato equivalente. No puedo creer. Perdónenme que me ría, pero es increíble. Ustedes saben lo que es Argentina para el mundo, sin desmerecernos, ¿no? Por supuesto. Somos todos argentinos. Pero vos imaginate esta escena. Va Milei y le dice a Trump, Donald, ¿te copás con un arancel más bajo para nosotros? Y Donald le dice, no, sí, we are friends, te meto un 10. Increíble. Dice Romo que esto es casi un tratado de libre comercio con el país más grande del mundo. ¿Pero ustedes están leyendo lo que escribe este muchacho? Esto dice que favorece la venta de productos y servicios argentinos. Los que ayer le regalaron un pedazo de la Patagonia a China y a otro a unos chorros que dicen ser mapuches, que vayan a hacerse los nacionalistas a otro lado porque acá no les cree nadie. Esto es lo que hay, muchachos. Así tenemos que resistir. ¿Qué va a hacer? No hay otra. Federico Machado es economista. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Qué lío, ¿eh? Sí, bastante lío, bastante lío. Bueno, se sabía que hoy va a ser una fecha muy importante para el mercado global por este anuncio, por el Liberation Day. Y bueno, terminó siendo el anuncio final de las tarifas. En los días previos hubo alguna expectativa de mejora porque algún país anunció, no, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar, bajar las tarifas de Estados Unidos, que no está tanto. Bueno, finalmente el anuncio de Trump de hace unas horas es bastante contundente y yo creo que mañana se va a estar sufriendo acá, en el resto del mundo, un golpe a la economía global importante. Vamos a sumar a la conversación a Gustavo Nefa, también economista. Gustavo, bienvenido, buenas noches. Sí, ¿cómo están? Gracias por la llamadita. No, un gusto. Bueno, acá estaba hablando con Federico Machado un poco de la noticia del día, que claramente es este anuncio de Trump de aranceles. ¿Qué ves vos en esto? ¿Qué es lo que veo? Bueno, promesas de campaña que se están cumpliendo. Nada muy distinto a que teníamos esperando para Trump el año pasado, pero a medida que fue avanzando el tiempo, esas expectativas se fueron materializando. Como bien decías, es la tasa más baja que se anunció para Argentina, lo mismo comparte con Gran Bretaña y otros países. No, espera, te interrumpo. Eso sí. Lo dijo Romo, no lo dije yo. En realidad no es la tasa más baja del mundo, es la misma tasa que tienen Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, México. Claro, es la tasa más baja que aspira, digamos, un país hoy, Argentina, dentro de este marco internacional 2025, porque impuso un arancel recíproco del 10% a todos los países, con lo cual del 10% para arriba. Bueno, no escalamos del 10%, China tiene un 63%, o sea, le han aplicado 10% más 10%, ya venía con otra tarifa adicional anterior, con lo cual hay países que han estado acumulando hasta casi 100%. Fíjate el caso de Vietnam, fíjate el caso de algunos países asiáticos que, claro, tienen un superávit comercial con Estados Unidos enorme y le genera ese déficit comercial a Estados Unidos. Es el mismo caso de China, pero China en otra escala. China explica más o menos la mitad del déficit comercial de Estados Unidos. Eso le infringe
un déficit de cuenta corriente fenomenal, con lo cual levantando barreras artificialmente genera una competitividad interna para los que están adentro de Estados Unidos más grande. Y esto obviamente viene para reducir primero el déficit fiscal, porque aranceles es recaudar dinero, reducir el déficit comercial y obviamente darle competitividad a aquellos que están adentro. Fíjate los anuncios de inversiones productivas de, no sé, Hyundai, 20.000 millones de dólares, de TCM, 50.000 millones de dólares. O sea, hasta incluso las empresas asiáticas que tradicionalmente exportaron a Estados Unidos, hoy están mirando a Estados Unidos para estar produciendo desde dentro de Estados Unidos. Esto es lo que te hace tener ahora, la principal economía mundial con el 20% de PIB, ¿no? Esto es para los dos, para Federico y para Gustavo. Yo estoy seriamente preocupado porque para mí lo que más me preocupa es que el gobierno se cague de risa de esta situación. Que no lo tome en serio. Yo creo que no están viendo qué es lo que pasa. Argentina tiene una situación ultra delicada, pero ultra delicada antes de este anuncio. Y lo que yo veo es un escenario de una mayor destrucción de la industria nacional, de una inflación global que Argentina ya está recalentando y se le va a sumar, y problemas de comercio, sobre todo afectados por el tema de lo que está pasando con China. Para Argentina es letal un arancel de 40% a China. O sea, para los países que están afectados en el comercio bilateral con China, eso es un golpe mortal. Sí, por supuesto, nos vemos afectados por el lado de China, nos vemos afectados por el lado de Brasil y nos vemos afectados desde un lugar directo. Y creo yo también que no solamente por el lado comercial, sino por el lado financiero. Porque también este nivel de tarifas va a implicar que la inflación de Estados Unidos probablemente tenga un nuevo salto y que las tasas de Estados Unidos o se mantengan altas, ¿no? Y no bajen en el sendero que quizá esperaba el mercado. Lo cual quiere decir que las tasas que también pagamos en Argentina y que el riesgo país de Argentina se va a mantener muy alto. Y eso complica un poco el plan de gobierno, que es salir del cepo y poder volver a los mercados internacionales de crédito. Creo que por todos esos lados, bueno, finalmente Trump, que el gobierno se metió en un embrollo diciendo que iba a ser su aliado, que apoyándolo en la campaña, etcétera, que es un aliado a nivel ideológico, termina siendo totalmente perjudicial para el plan del gobierno. Gustavo, ¿esto no es un cisne negro para el gobierno? ¿Te estás refiriendo a los nuevos aranceles, lo que ocurrió hoy? Sí, sí. A ver, yo esto lo identifico con una guerra comercial global. No lo veo como cisne negro para nada. No. Quizás tengas un arancel del 10%. ¿Sabes cuánto explica Argentina de las importaciones de Estados Unidos? No, 0, nada. 10%. No, pero no digo por eso. Lo que digo es por el síntoma global. Digamos, para Argentina hoy un estornudo global es un problema serio. Pero claro, obviamente que Argentina no tiene los fundamentos, esto viene de una debacle de la cual el gobierno intenta salir y ha bajado la inflación de los niveles de casi 300% a un estimado de 25%, arriba tiene 18%, pero lo veo demasiado optimista, y con un dígito esperado por el REM del Banco Central para el 2027, se ha puesto eso como su principal objetivo, que esto vaya en contra de ese objetivo, claro. Ahora, miremos un poco la definición de inflación. Inflación es un aumento sostenido y generalizado en nivel de precios. De hecho, la misma Reserva Federal pone una inflación por arriba del nivel anterior de diciembre por todos estos temas, y ni siquiera con esta información. Lo elevó de 2.5 a 2.8 en la inflación PCE Core, sobre la cual se basa, pero fíjate que no modificó la del 2026 y no modificó la del 2027. Con lo cual, el dolor se va a concentrar en estos meses, que si exporta inflación a Estados Unidos al mundo, puede ser, sí, un poquito va a generar, pero no creo que sea un proceso tan importante para Argentina. Creo que Argentina tiene una dinámica propia que tenemos que entender, que más allá de lo que pasa en Estados Unidos, el mundo hasta incluso puede llegar a beneficiarse. Fíjate el caso como ocurrió en la primera presidencia de Trump, en donde muchos productos agrícolas que exporta Estados Unidos a China, Estados Unidos exporta muchos productos agrícolas a China, al imponer contraaranceles China a los productos agropecuarios, le vino a pedir a Argentina trigo, le vino a pedir soja. Quizás esta Argentina se pueda beneficiar de esto. Bueno, a ver, les doy mi visión, porque esto es una conversación al fin y al cabo. El gobierno pensaba que iba a haber 1% de inflación en abril, y dada la situación esta, yo creo que en marzo vas a tener 3 o más de 3, y en abril yo veo muy difícil que incluso baje de los 3 puntos. Es decir, Argentina está en una situación ultra delicada, porque está devaluando al 1% en un contexto global de guerra comercial con una inflación al alza. Lo que vos decís, Gustavo, de la foto de la desinflación, para mí es una foto vieja ya. Hoy no estamos viendo un proceso de desinflación sostenido, ¿eh? Vamos a verlo en el próximo REM. Creo que la próxima semana se da a conocer las nuevas estimaciones. Bueno, pero más allá del REM, el IPC de marzo... Estoy basando en la información de hace un mes atrás. Está bien, pero yo lo que digo es, y acá también Fede lo sabe, hoy estoy hablando con consultoras privadas, EcoGo, Analítica, LSG, Orlando Ferreres,
Camilo Tiscornia, son todas consultoras que están dando 3 puntos de inflación con alimentos subiendo arriba del 4%. Yo creo que estamos lejos del proceso de desinflación, ¿eh? No, es un proceso que viene sobre todo mirando la inflación núcleo de los últimos meses, que también ha venido en ascenso, ¿no? Por eso. Y es probable que en marzo tengamos una inflación núcleo que siga alta, que siga en torno al 2.7, 2.8, y además los estacionales, pasando de varios meses jugar a favor, digamos, para menos inflación, a en este caso jugar en contra, ¿no? Yo creo que esta vez los estacionales, porque tenemos educación y también porque tenemos dentro de alimentos, frutos y verduras que subieron mucho durante marzo, creo que estacionales va a jugar en contra, entonces bueno, yo también esperaría en marzo un número más alto. Después es una tendencia más de largo plazo y yo creo que es difícil, pensando en el plan del gobierno, manteniendo el ajuste fiscal y manteniendo el ajuste monetario tan fuerte, y si logra sostener el ancla cambiaria, que quizás es hoy lo que más está en duda, lo que más está tensionado, en ese caso yo no creo que la inflación se vaya para arriba, creo que la tendencia va a seguir a la baja, pero bueno, sí es verdad que febrero, marzo y abril probablemente sean unos meses complicados. Lo que pasa que, Gustavo, para este modelo y para este nivel de ajuste, 3% de inflación es una locura de inflación. Sí, igual coincido con Federico, la tendencia a la inflación es a la baja. Te vas a encontrar con estos problemas a nivel internacional. Los precios de los commodities no están subiendo a nivel mundial, más allá de un rebote del petróleo que vemos estos días, y de los metales preciosos y no preciosos que venían realmente muy mal, los no preciosos el año pasado. Y la verdad que no es un escenario de precio tampoco muy alto como para generar... ¿No crees que esto pueda pegar en el petróleo? Hoy vi las acciones de la petrolera están derrumbadas, ¿eh? Incluso todas las acciones van a estar derrumbadas, porque esto es un baldazo de agua fría para el mercado que haya sido tan agresivo. El petróleo viene, el incremento del precio del petróleo, que es otra cosa, venía en aumento por las restricciones adicionales que podía llegar a imponer Estados Unidos al petróleo de Rusia. Ya le había impuesto aranceles supuestamente diferenciales a aquellos que le iban a comprar petróleo de ahora en más a Venezuela, con lo cual el petróleo empezó a subir porque iba a empezar a escasear o iba a haber complicaciones en las compras de, por ejemplo, India suspendió las compras de petróleo venezolano. Bueno, todos estos temas hacen al rebote del petróleo, pero las acciones de petróleo son otra cosa. Las acciones son empresas que van a tener que tener serias limitaciones para el transporte, la exportación, la producción con estas nuevas restricciones. Ahora, quiero ir un poquito, hoy Federico ponía una captura de una charla que habíamos tenido hace tiempo, donde él decía, y lo voy a mandar en cana porque vos te automandaste en cana, donde vos decías la política cambiaria del gobierno, no me acuerdo cuándo fue, ¿hace cuánto fue? Hace unos 3 meses. Vos decías la política cambiaria del gobierno fue acertada, hoy me van a criticar por esto. Exitosa, dije. Exitosa, bueno, peor. Todavía más. Peor. Sí. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué? Primero, Gustavo, metete, si querés. ¿Por qué decía que fue exitosa y por qué evalúo ahora que está más complicada? Yo digo que fue exitosa porque en ese momento teníamos que gracias a la política cambiaria del gobierno había bajado mucho la inflación, es decir, había logrado tener un ancla cambiaria efectiva, a diferencia, por ejemplo, del gobierno del Frente de Todos, que tuvo un ancla cambiaria que nunca funcionó. Así es. Y además, el Banco Central simultáneamente estaba comprando reservas todos los meses, ¿no? Sí. Con lo cual tenías, digamos, lo mejor de los dos mundos. Tenías desinflación y tenías compra de reservas. Sí. En marzo se dieron vuelta un poco esas dos cosas, ¿no? Lo que decíamos, la inflación empezó a picarse un poco y el Banco Central empezó a vender reservas. ¿Yo con qué creo que tiene que ver? Marco algunas cosas. Primero, me parece que el gobierno esperaba para 2025 tener 2 puentes que no han funcionado muy bien o que todavía no están del todo funcionando. Uno tiene que ver con el RIGI y con inversión extranjera directa. Ellos declararon varias veces que esperaban que durante el 2025 ya entraran inversiones del RIGI y todavía eso no se está viendo. Y por otro lado, con la medida que tomaron en enero de permitir los pagos en dólares de las tarjetas de débito, que ellos esperaban que con eso, de alguna manera, se siguieran fortaleciendo los depósitos en dólares que habían crecido tanto con el blanqueo. Bueno, esas 2 puentes no funcionaron, con lo cual les hizo mucho más urgente ir al otro puente, al tercero, que es el acuerdo con el fondo. Y creo que ahí sí hubo un error claro del equipo económico, que fue anunciar el acuerdo con el fondo antes de que esté cerrado. Yo creo que todavía están negociando con el fondo, no el monto, pero me parece que sí hay una discusión muy fuerte en torno al desembolso inicial, que se vio planteado en la declaración de Cristalina Georgieva y se vio planteado en la carta de la congresista de Estados Unidos, muy amiga de Milei, Salazar, ¿no? Que planteó, no, el desembolso tiene que ser 15.000 millones. Yo creo que por pedido del gobierno argentino fue esa carta. Y la directora del fondo dijo 8.000 millones razonable, entonces me parece que está entre esas cifras todavía una negociación abierta. Claro. Y creo que hubo un error en adelantarse. Sí, bueno, hace un mes y medio vienen diciendo que está de acuerdo. Ahora, Gustavo, el otro día Ricardo López Murphy, a mí me gusta analizar en general con todos los gobiernos la situación viendo también qué piensan los que no piensan como, los que piensan parecido al gobierno, en este caso a Milei. Los que piensan parecido a Milei, Melconian, López Murphy,
Arriazu, Cavallo, etcétera. Y me quedo con el tema de López Murphy. López Murphy dice, bueno, esto es fácil, digamos. Si vos llamás al fondo es porque tu plan no existe. ¿Vos lo ves así? Bueno, hay que entender que Ricardo López Murphy tiene un sesgo político que es totalmente distinto a la situación del resto de los economistas que mencionaste. Bueno, Cavallo no tiene ningún sesgo político y dice lo mismo. Está en carrera, ¿no? Pero digo, el hecho de acudir al fondo nuevamente, no, es una reorganización. Así como se hizo ese plan en el 2018, se reestructuró en el 2022, en el mandato de Alberto Fernández, se vuelve a reestructurar ahora. Esto se extiende hasta el 2035, hay 4 años y medio de gracia, hay un fondeo disponible, como decía Federico, de 8.000 millones de piso. Creo que se va elevando ese piso, además, creo que es algo más que positivo a corto plazo. Ahora, si vos no hacés las reformas estructurales atrás y el ancla cambiaria está en el foco, ¿sí?, de todo esto, el Coronel Impec del 1%, que ya no debería estar funcionando a partir de octubre, es vital encontrar, digamos, una transición a esa sangría de dólares que estuvo dándose en los últimos 15-20 días. Afortunadamente el martes pudo comprar algo de divisas, creo que aplacó los ánimos, para eso está un Banco Central, ¿no? Aplacó los ánimos. El problema es que si no tenés divisas, ¿con qué aplacar los ánimos? Entonces, bueno, tenés que dar señales pero ahí, más mira, fuertes. En ese sentido fue la señal de Caputo anunciar que ya había un acuerdo por 20.000 millones de dólares, los detalles nos lo debe, pero calculo que para el 15 tendremos detalles más importantes y ese Staff Level Agreement sea elevado al directorio y que para fines de abril, comienzo de mayo, sea un hecho. Bueno, el mercado se prepara para eso. Déjame interrumpirte con una cosa y Fede, metete, que es... Acá me parece que, y esto yo se lo critico mucho al periodismo, pero sobre todo a los economistas, falta la segunda pregunta en general sobre estos temas. Porque la primera es, bueno, o sea, el gobierno quiere fondearse o sanear las cuentas, supongamos que esa es la teoría del gobierno. Yo creo que no es, pero no importa, démosle la derecha al gobierno. El gobierno dice, hay que sanear el Banco Central. Perfecto, vamos al Fondo Monetario porque no tenemos plata. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué vas al Fondo Monetario Internacional si vos dijiste que tenías una cola de inversores que te iban a poner 30.000 millones de dólares? Hiciste un blanqueo de 20.000 millones de dólares, exitosísimo. Dijiste que tenías un sistema rígido de inversiones en los cuales las inversiones llegaban y te fondeaban. Lograste, en realidad no por la política de este gobierno, sino por la anterior y por la del anterior, que la balanza energética se diera vuelta, es decir, importar menos y que te entre más dólares. Con todo ese paquetazo que tenía, el gobierno terminó en el Fondo Monetario Internacional. O sea, está bien lo que vos decís, pero acá el problema es ¿por qué falla el plan económico? Porque si vos le vas a pedir plata al fondo... No terminó en el Fondo Monetario Internacional. Es una deuda que ya teníamos. Antes. Pero a ver, Caputo no está diciendo lo que vos decís. Caputo dice, a mí Cristalina no me des 8.000 palos porque no me sirve. Yo necesito más guita porque necesito calmar el dólar con plata. ¿No es cierto lo del saneo del Banco Central? A ver, el Banco Central, déjame estar en desacuerdo con vos. Por supuesto. Claro. El Banco Central ha sido parcialmente saneado, sí, porque primero se apagaron los motores de monetización del déficit fiscal, ya no hay déficit fiscal, desde el minuto 1 tenés superávit fiscal primario, desde el minuto 1 tenés superávit fiscal financiero. Segundo, le sacaste las LELIQs al Banco Central, de un presidente que dijo que iba a dejar de pagar las LELIQ para pagarle a los jubilados. No hizo más que multiplicar por 13, no por 2, por 13 la cantidad de LELIQs del Banco Central, una deuda que provocó un déficit de cuasi fiscal de 10 puntos del PBI cuando entregó el mando. Bueno, esto hay que decirlo, esto se eliminó, está en parte en el Tesoro, bajó la tasa de interés del 133% al 29%. Estos son hechos positivos. Y tercero, lo que está haciendo es sacando más peso del mercado porque los exportadores, al liquidar 24.000 millones de dólares con esta señal de confianza, lo que hizo fue entregar pesos a cambio que son inflacionarios. Entonces lo que hace es vender parte de esos dólares que supo acumular para, en el mercado contado con liquidación, absorber esos pesos que son inflacionarios. Yo te entiendo. ¿Tenés algo más saneado del Banco Central? Sí, tenés algo más saneado del Banco Central. No es el mismo Banco Central que antes. Además, estos dólares que entraron pasan del Tesoro al Banco Central para eliminar una letra intransferible, donde lo único que hacían era sacarle plata y divisas al Banco Central y meterle papelitos. Bien, déjame interrumpirte con una cosa. Acá Federico sabe que yo en general me peleo con los economistas en duros términos, pero en términos amistosos. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy compleja la explicación.
Es fácil. El gobierno logró en el proceso de acumulación de reservas tener 33.000 millones de reservas en el Banco Central, más o menos. Hoy tiene 24.500 o 25.000. ¿Dónde se fue la plata? O sea, por eso termina en el Fondo Monetario. Bueno, pero no, a ver, por eso si no... Si querés dejamos de pagar las deudas, entramos en un default. No, pero Gustavo, no se fue la plata en pagar las deudas. Se gastó, a ver, te cito un dato de Marina del Poyeto de EcoGo. El gobierno gastó 22.000 millones de dólares entre blend e intervención convencional del mercado para parar el dólar y cumplirle a Milei el sueño de la desinflación. O sea, el análisis no puede ser excluir a eso. Es central en esta historia. Bueno, yo creo que los pagos las deudas, Yo creo que es verdad que una parte importante se fue en pago de deudas y es verdad que una parte importante se fue en la política cambiaria del gobierno, porque no solamente es lo que interviene el blend, sino todos vemos la apreciación cambiaria tan importante que hay y que es la causa por la cual la inflación se desaceleró tan fuertemente. Sí. Y creo yo que ese es el factor de éxito de la política cambiaria del gobierno hasta este punto. El problema es que obviamente esa política cambiaria tiene costos porque se ha ido erosionando poco a poco el superávit externo hasta llegar al punto que en el primer trimestre del 2025 seguramente tengamos déficit no solamente del balance cambiario criterio pagado, sino también de la balanza de pagos criterio de vengado. Seguramente tengamos déficit de las dos maneras y ese es el costo que tiene. De cualquier manera, también es verdad que es imposible lograr la desinflación sin apreciación cambiaria. Y por eso el gobierno ha ido construyendo estos puentes. El problema es que, bueno, algunos puentes les funcionaron muy bien, como dijiste vos, el blanqueo, y otros puentes les fallaron, como ha sido hasta ahora el RIGI o como fue el intento de dolarización. Está bien, pero si vos no tenés dólares, y esto para los dos, si vos no tenés... Argentina es un país que no fabrica dólares. O sea, si vos no tenés dólares y querés atrasar el tipo de cambio, como hizo Cristina, Cristina tenía el tipo de cambio atrasado, las tarifas atrasadas, y terminó en una bomba de tiempo esa situación. Bueno, la estrategia ha sido dejar de fabricar pesos también, ¿no? Y decir que Argentina no fabrica dólares, pero tampoco fabrica pesos, entonces lograron un equilibrio entre ambas cosas. ¿Y cómo le hicieron una corrida cambiaria si no hay pesos en la plaza? Ah, bueno, obviamente. Ah, bueno, pero entonces por eso digo, acá lo que falta es cuestionar, acá falta la segunda pregunta. Caputo dice, sacamos los pesos de la plaza. Muchachos, no sacaron ningún peso de la plaza, porque si los están corriendo y están yendo a buscar dólares, es porque pesos hay. ¿O no, Gustavo? ¿No hay pesos? A ver, pesos hay, obviamente. Lo que está diciendo el gobierno es que secaron la plaza. Lo que pasa es que no tienen en cuenta que hay 100.000 millones de dólares de plazos fijos que pueden ser convertidos en el tiempo y de a poquito a dólares. Ahora, eso va a ocurrir si vos enviás las señales equivocadas. Y el mercado está presionando para que el gobierno o bien cambie su política cambiaria o bien anuncie definitivamente que está blindado. La imagen de las 50.000 millones de dólares de reservas brutas en el Banco Central posiblemente sea una de las señales que el mercado necesita. ¿Esto cuándo se va a dar? Bueno, cuando se anuncie lo del programa del FMI, cuando los multilaterales anuncien que van a poner 4.000 millones de dólares. Bueno, posiblemente eso pasa a ser un Banco Central que muestre fortaleza. Ahora, ¿cuánto de eso está disponible y en cuánto tiempo van a llegar? Esas son dos claves que todavía no han sido dilucidadas por el mercado, no han sido anunciadas. Voy a citar de nuevo a López Murphy, con el que no tengo casi ninguna coincidencia económica, pero me parece que está leyendo bien. López Murphy dice, no diga más que van a juntar 50.000 millones de reserva, porque a la reserva vos le tenés que sacar el swap de China, lo que tenés que pagar de deuda. Tenés que ver cuánta plata te dan. La plata de los multilaterales no es que vos la agarrás los 4.000 millones del Banco Mundial y decís, che, muchachos, vamos a timbiarla. O sea, hay un cálculo, yo no sé cómo hicieron para sumar 50.000 millones de dólares de reservas con el nivel de reserva negativa que tiene el Banco Central. No, claro, computan todo. Uno debería restar el swap y debería restar encajes y son 30.000 millones menos, con lo cual debería quedarte 20.000 millones libres, que es verdad, que no es poco pensando que la base monetaria amplia son alrededor de 45.000 millones de dólares, ¿no? 47 billones de pesos. Pero no son los 50.000 que computa el equipo económico, eso es totalmente cierto. ¿Gustavo? No, pero estamos hablando de reservas brutas. Si vos hablas de reserva bruta es una cosa, si hablas de reserva neta es otra cosa. Obviamente que el swap de China y los encajes están dentro de los 25.000 millones de dólares que vos mencionaste. Bueno, por eso, digamos, están contando plata que no tienen. Y justamente por eso las reservas netas son negativas. Cuando Alberto Fernández dejó el Banco Central, el país, el Banco Central tenía 11.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Sí. Fue remontar un barrilete, un collar de melines. ¿Y ahora cuánto tiene de negativas? 6.000 millones de dólares. Siendo generoso, ¿no? Más cerca de 10. Depende si contás los depósitos del gobierno y los pagos a Bopreal a un año. Está bien, si contás ambas cosas, te vas a menos todavía de 11.000 millones. Trato de articular conceptos para que todos nos pongamos de acuerdo en una cosa. No, pero pasaron cosas en el medio, digamos. Bueno, pero en el medio tuviste que pagar 10.000 millones de dólares a los acreedores y tuviste que pagarle 10.000 millones de dólares al FMI. Son esos 10.000 millones de dólares pero ya sabían que le tenían que ser devueltos en forma inmediata. Pero ya sabían que le tenían que pagar al Fondo Monetario. Exactamente. Bueno, entonces ¿cuál es la excusa en eso?
Yo creo que el punto, No hay Leandro, va a excusas. estar... Yo creo que el problema, una vez que el Banco Central tenga los dólares que llegan de los organismos internacionales, no va a ser la compra y venta de reservas, porque eso de última es contrapesos, entonces vos reducís la reserva, pero reducir los Sí. pesos, se mantiene un equilibrio. El problema va a ser lograr que el gobierno logre que baje el riesgo país. Porque es verdad que, ¿qué pasó con el préstamo de Macri? El préstamo de Macri se fue en gran parte en fuga de capitales, pero se fue en gran parte en pagar deuda externa porque no obtenía acceso al mercado de capitales. Entonces, si le vuelve a pasar lo mismo a este gobierno, con estos 20.000 millones de dólares, que es menos que lo que recibió Macri, van a estar en problemas. Yo creo que la variable a mirar a partir de que lleguen las reservas al Banco Central va a ser el riesgo país. Si el riesgo país no se desploma para fin de año a niveles de 400, 300 puntos, un nivel muy bajo, Menos de la mitad de lo que tiene. muy bajo, y además la tasa de Estados Unidos se mantiene estable, ¿no? Porque imagínate, con un riesgo país de 300 puntos y una tasa de 4% de Estados Unidos, te puedes endeudar al 7%. Tampoco es tan barato, ¿no? Lo ideal sería poder endeudarse al 5 o 6%, ahí el gobierno estaría tranquilo. Si se puede endeudar al 7%, puede zafar. Si el riesgo país es mayor que eso, yo creo que ahí, aunque el Banco Central esté capitalizado y aunque logremos salir del cepo, vamos a estar en problemas. Gustavo, supongamos que el Fondo Monetario le presta 15.000 millones a Argentina. ¿Eso en qué se puede ver reflejado en el momento hoy, digamos? O sea, uno dice, bueno, eso te muestra fortaleza. O sea, vos cuando tenés alguien con respaldo atrás, es difícil jugarle en contra. Ahora, hay que ver cuánto de eso puede usar. Pero yendo a lo que decía Federico, las reservas son, digamos, algo para mostrar y para usar. Digamos, ningún banco central tiene reservas y no las usa. Fíjate lo que pasó con Brasil. El real se fue a 6.30, vendió swaps, vendió futuro, pero también vendió divisas, el mercado spot, y logró bajar a 5.70 y todavía se permanece en 5.70. Pero ese Banco Central tiene reservas. Lo que estamos discutiendo es cómo blindamos al Banco Central y cómo hacemos que esta máquina exportadora gigantesca que tiene Argentina por delante por vaca muerta, las exportaciones mineras y de otro tipo, y apuntemos también a un repunte de los precios de los commodities posible, con la baja del dólar que se está dando este año finalmente, bueno, podamos dotar, digamos, al Banco Central de más reservas de manera genuina. Esto es algo que vamos a poder mostrar, pero tenemos que devolver. Así que a corto plazo sirve. Acá estamos ganando tiempo. ¿Sí? Sí. Ahora, quiero volver, me quedan poquitos minutos, pero la dinámica de precios, ¿cómo la analizan en el corto plazo? Sobre todo alimentos, ¿no? Porque es un indicador que, bueno, yo voy al supermercado, me doy cuenta que hace 3 meses esto no pasaba y que ahora algo se está moviendo. Viste que vos te das cuenta cuando vas a algún lado si los precios están más o menos alterándose o no. Si uno va al supermercado se da cuenta que se están moviendo de nuevo. ¿Qué análisis de eso? Sí, marzo fue particularmente un mes bastante malo. Ya veníamos de febrero, que había sido un mes malo. En ese momento se atribuyó mucho al aumento de la carne y a la baja de las retenciones, que pegó sobre todo en harinas, en aceites. Y en marzo a frutas y verduras, ¿no? Pero la realidad es que alimentos, juntando los 2 meses, tuvo 2 meses muy malos. De hecho, yo sigo bastante el Cotobot, que mide los precios online de Coto, y en marzo tuvo, de hecho, el peor número desde marzo del año pasado, ¿no? Es decir, pasando por todos los meses de la desinflación, marcó 7% en marzo de este año, un número peor que desde abril del año pasado había sido inferiores. Así que yo creo que alimentos está bastante picado. Me parece que abril... no sé si va a ser un mes en el que siga aumentando esta dinámica, pero es difícil pensar, como decías vos, en que disminuya el nivel de perforar el 2% como planteaba el gobierno en su momento. Me parece que vamos a seguir en el entorno del 2% y bueno, ya hacia adelante hay que ver cómo sigue la dinámica, cómo sigue el ancla cambiaria, qué pasa con las reservas, cómo siguen las expectativas, qué novedades hay del proceso electoral. Creo que ya es pensar mucho hacia adelante, pero sin duda que la dinámica de marzo es mala. ¿Gustavo? Todos los meses previos a una elección, ya sea presidencial o de medio término, como vamos a tener en octubre, obviamente que el dólar se recalienta, le empieza a pedir respuestas el mercado al gobierno. En este caso particular se conjuga no solo eso, sino también la merma de las reservas del Banco Central. Así que todo esto podríamos decir que se traslada en parte a precios. Ya algunos precios están fijando, como bien ya sabemos, el pass-through, digamos, de precios a dólar o dólar a precio, que son 2 mecanismos que se retroalimentan vía componente importado. Obviamente que ya lo conocemos, cualquier devaluación que haga Argentina no es exitosa si no tiene un plan atrás. Hemos avanzado bastante en eso, porque las devaluaciones sin plan sabemos cómo terminan, con una fortaleza fiscal
con una fortaleza monetaria, hay que decirlo, y con reformas todavía pendientes en el esquema cambiario, en esa dinámica que dice el gobierno, miren los flujos, no los stocks. El problema es cuando los stocks empiezan a bajar y tenés que apelar a esos flujos o tratar de anticipar hacia adelante el escenario más positivo o menos negativo para el gobierno. Si no se va a dar ese 1,5% para julio, que estimaban todos los economistas el mes pasado, muchos de los que mencionaste, estaremos en el 2%, conjugación de un poco estos aranceles a nivel mundial, que le pueden pegar a todos los países, a los productos también, y a la Argentina de coletazo va a venir, y un poco con esta dinámica también del contado con liqui, que ya no es 1.150, 1.200 como teníamos hace unos meses, sino es 1.300. Así que esto es algo que se ve en los precios, y calculo que tendremos un REM con un saltito, ¿sí? Una estimación, un saltito en la senda de los precios. Ahora, eso no anula la tendencia de mediano plazo a la baja, año tras año. ¿La devaluación es inevitable? ¿Creen que el fondo le va a exigir a Argentina y Argentina va a tener que devaluar? No, yo creo que no es parte de las exigencias del fondo y creo que no es parte del programa del gobierno. Obviamente el programa del gobierno puede salir mal, sí, pero me parece que el fondo le va a dar plata y no le va a pedir que corrija nada de lo cambiario. Yo creo que no. Yo creo que no le va a pedir, bueno, puede pedirle regulaciones anexas, ¿no? Pero me parece que no le va a pedir un salto devaluatorio. Y me parece que el intento del gobierno va a ser que no haya salto devaluatorio, incluso con la salida del cepo, con lo cual puede haber dos posibilidades, creo yo. Una es llegar a un nivel de flotación teniendo una brecha nuevamente del 0%, como tuvimos al final del año pasado. Parece difícil, ¿no? Parece difícil teniendo la brecha que tenemos hoy y con la dinámica con la que venimos. Y la otra opción es que, de alguna manera, vayan hacia un esquema en el cual le pongan un techo a la divisa extranjera. No creo que sea tipo de cambio fijo, pero quizás sí, con una banda solamente superior a la divisa extranjera, es decir, que no puede superarlo 1.200 a fin de año, que pueda flotar para abajo, pero no hacia arriba. Creo Gustavo, que eso es una posibilidad. Cortito. Sí, ¿qué es lo que quiere alguien que te presta dinero? Recuperarlo. Que le pagues. Exactamente. Si esta dinámica continúa, por más que le inyectes 8.000 millones de dólares, estira plata, digamos, donde no lo vas a recuperar dentro de 10, 15 años, que es lo que me parece que el gobierno está tratando de mandar como señal que esto va a lucir como un modelo cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, es una de las exigencias que obviamente no la va a poner por escrito, es una de las exigencias que tiene el FMI hacia con los países, no solo con Argentina, esto es parte de las exigencias que tiene de reordenamiento fiscal, de ahí los procesos donde tiene que recortar gastos, privatizar, etcétera, etcétera, y Argentina viene impecable con eso desde el minuto uno, como decía, donde viene con lo monetario, le está dando mucho más de lo que el FMI le podría pedir como plan a un gobierno. Ahora, dentro de lo cambiario, sí le va a tener que pedir un esquema cambiario más competitivo. Por eso hablo de bandas, yo no sé si se va a imponer el tema de la banda, pero requiere... Yo estoy, creo, convencido que van a instalarse unas bandas. El tema es cuán amplias son las bandas. Se habló de 1.300, 1.600. Eso no sería bueno para el esquema de precio, para todos los objetivos del gobierno. Si hablamos de 1.200, como decía Federico, 1.300, 1.350, y donde intervenga, que compre donde cree que es conveniente, pues muy bajo, y que venda cuando cree que las expectativas se recalentaron de más a corto plazo, Gustavo, esto creo que es algo totalmente factible después de las elecciones. Bien, te agradezco mucho. Gracias, Gustavo Bonefa, gracias, Fede, también, a los dos. Gracias, un placer. Leandro. Corte veloz, ya venimos.
Caliente, programa en día feriado. Obviamente en Argentina todos los días ocurren cosas. Yo los voy a estar viendo mañana de nuevo a las 11 de la noche en Última Hora. Los espero. Por supuesto, se quedan ahora con Novidad y Pecho.